Eunon, código fuente. Al principio no me importó mucho y no tuve especial sensibilidad acerca de esta película. Y bueno, mi aproximación fue casual, circunstancial, en algún momento buscando otra cosa, topé con esta película o pude que fuera viéndola en televisión de casualidad. Ahora ya no recuerdo cómo fue. El asunto está en el que en un primer momento pues la sinopsis te puedo decir, va, esta es una película más, ciencia ficción, bueno, pues trata de, bueno, pues, interpolaciones personales, y puedes quitarla del medio porque bueno, es una película que no es de primera fila, no es una película de estas que digas es de las grandes de ciencia ficción, no es una película de estas con estrellas rutilantes, eh, no tiene nada especial, pero luego cuando la ves sí lo tiene. Es una película especial y, que tiene fibra sensible, que al final acabas creyendo a los personajes y bueno, pues si bien en cierta manera está enclavada en un entorno particular, aunque diferido, como pueda ser los eventos del 2001, del 11 de septiembre, con respecto a 2011, que son la friolera de 10 años después, pero sí tiene circunstancias. Bueno, mi mujer me dirá que hay una estrella que es importante, bueno, Jake Gyllenhaal, que bueno, pues es el protagonista de la historia. Una historia que, bueno, tenemos a un personaje que está en un tren en Chicago, porque es un tren que se ve una larga eh, vía de tren que se aproxima al ingreso a la ciudad de Chicago. Y bueno, pues es una situación explosiva en la que bueno, tiene que resolver una situación que es a vida o muerte. Y esta circunstancia, pues es como una película puzzle, es una película de un poco de detectives. Pero es que no solo combina una película de detectives, sino que combina un corazón, una tensión, atesora esta película una situación de relaciones interpersonales de cuando ya ha pasado algo y no puedes volver atrás, cómo habría sido si hubieras podido volver atrás y cambiar las circunstancias, no solo la trama de detectives, sino la trama personal que al protagonista pues bueno, pues estaba en Afganistán y bueno, pues tiene una trama personal en la que pues, se fue de casa de mala manera, su padre, bueno, una trama personal que en principio podrías decir, esto ya lo he visto en otras películas, pero digamos que a mí, por lo menos a mí, y esto es lo que importa a la hora de hablar de la película, tuvo un impacto muy importante, no solo por la interpretación del señor Gyllenhaal, que es bastante interesante e importante, y creíble y es bastante emocionante, sino también por las acompañantes femeninas y también por la música. La música del final me parece impresionante a nivel emocional. No digo que sea de una calidad excepcional al estilo del señor J. Evans Pritchard en la película con Robin Williams de El Club de los Poetas Muertos, que te hace un análisis de la poesía, porque en el eje de abscisas, si el poeta es Lord Byron, sube tanto, y en el otro sube poco, pero si es otro el poeta, Tennyson hace tanto en este, en la otra, en la I de ordenadas, bueno, pues no es eso. La película te tiene que transmitir algo. Y a mí me transmite bastante y a mí me transmite mucho. La interpretación, la trama, la historia, el juego del puzzle.
a mí es una película que, bueno, la veo de tanto en tanto y que a mí personalmente, como digo, me emociona y como digo, la recomiendo ver muchas veces, todas las veces que haga falta. Sí, es una película que transita sobre asuntos trillados acerca de conceptos de ciencia ficción que han podido ser tratados en otras películas y como digo es una película en la que fundamentalmente tenemos ese concepto del miedo al atentado, de tratar de evitar por anticipado un atentado. Hay gente que dirá, bueno, esto se parece en parte a Minority Report. No, realmente no tiene nada que ver, salvo el concepto. Lo mismo que puede tener de relación un huevo a una pelota de tenis, que sean más o menos redondos. No, 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 no. Aunque podamos entender eso, que esa circunstancia en diferido de pues claro, porque a partir de 2001 pues, hubo una serie de atentados. Bueno, pues en 2004 está el de Madrid, en 2005 los de Londres, en 2002 el olvidado de Bali, del 12 de octubre. Ha habido una serie de atentados que han tenido impacto en producciones literarias y en producciones cinematográficas y yo creo que un poco esta película sigue esa estela porque, como digo, el ánimo y el ansia de la película es tratar de evitar un atentado de una manera, en principio, un tanto inverosímil y probablemente en los próximos años y las próximas décadas la técnica que se aplica a intentar desentrañar la capacidad para eh, que este tipo de atentados, como esté en el tren, no tenga recorrido, pues es un poco, digamos que inverosímil, por lo menos a día de hoy, incluso en 2020, 9 años después de la película, pero como digo, es una película que creo que está bien construida en su humildad, que no tiene pretensiones por encima de sus capacidades y por encima de sus posibilidades. Es una película, como digo, bien construida, sobre personajes que están bien entrelazados, con unas interpretaciones buenas, con una música en, en su tono, que yo creo que acompaña muy bien a la trama y que, bueno, a pesar de ser bastante tiempo una trama dentro de un vagón de tren, yo creo que eso le da un valor de solidez como otras películas que ha habido con pocos personajes, pero que evidentemente a la frugalidad de personajes conlleva poner más el acento en otros aspectos que es yo lo que yo creo que es lo importante a la hora de plantear una película como esta, que es que te transmitan una historia, que te transmitan unos conceptos e incluso si puede ser que te transmitan unas reflexiones que yo creo que al final de la película pues te puede hacer llevar a hacer preguntas, a tener reflexiones, incluso a bueno, que tengas una cierta empatía con lo que sucede al final, que no creo que sea justo hacer spoilers, porque la gente, hay probablemente bastante gente que no la haya visto y que merece sorprenderse como lo yo pude hacer en la primera vez que me aproximé a esta película, que como digo es una película muy recomendable, es una película que sustrae emociones que bueno, pues que dan ganas de conocer más, pero bueno, esta película es una de esas películas que mejor dejarla como está. Una película y ya está. Código Fuente es una maravilla, es una rara avis. Que bueno, si nos quieren traer otras películas con conceptos parecidos en otros escenarios, en otras circunstancias, pues será de agradecer porque esta es una película que como concepto y como entidad en sí misma merece la pena ser replicada y que pueda haber otras que sean hermanas, pero como digo, hermanas y no secuelas, sino consecuencias inmediatas.
tal y como termina, es una película que se cierra en sí misma y que está muy bien como elemento único y personal. Os invito a verla, a acercaros y a conocer al máximo estas circunstancias que rodean a la creación de esta película, por si os puede inspirar en el futuro. Eskerrik asko, agur berobat, beti jelpean.